Muy buenos días, mi nombre es Rosemary Lozano, asociada senior de inversiones sostenibles en Credicorp Capital Asset Management. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión dedicada a las finanzas sostenibles para el futuro, la regulación europea y su influencia en América Latina. Las finanzas sostenibles son un término general para referirse al alineamiento del sistema financiero con la sostenibilidad. Es un cambio desde una orientación exclusiva en la búsqueda de retornos financieros hacia un enfoque más integral que incorpore también consideraciones ambientales y sociales. Dentro de las finanzas sostenibles se encuentran las inversiones responsables, que son un conjunto de estrategias que incorporan factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, conocidos como ASG o ESG, en el proceso de inversión, ¿no? También se encuentran la estructuración de instrumentos o productos que combinan objetivos financieros con impactos positivos ambientales o sociales, como son las estructuraciones de bonos verdes, sociales, bonos vinculados a la sostenibilidad, entre otras innovaciones. En las últimas décadas hemos visto cómo se ha popularizado la inversión responsable y sostenible y las finanzas sostenibles, y esto se debe a una mayor conciencia colectiva de los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad y planeta, ¿no? El cambio climático, la pobreza, la desigualdad, la falta de empleo, todas estas agravadas por la pandemia y las cuarentenas que hemos vivido en los últimos años, han impulsado cada vez más este creciente interés de los clientes y los inversionistas por las finanzas sostenibles. Es una herramienta fundamental de financiamiento en el camino del desarrollo sostenible, que es definido como crecimiento económico que se combina con el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. Lejos de ser una moda pasajera, las finanzas sostenibles y la inversión responsable vienen desarrollándose desde hace ya tiempo, sobre todo en mercados desarrollados como el europeo, y como resultado la regulación también ha venido dándose a pasos más acelerados en estos mercados, ¿no? Pero ya vemos también avances en América Latina. Según la base de datos de regulación de los PRI, Principios para la Inversión Responsable, 96% de las políticas o regulaciones identificadas se han desarrollado a partir del año 2000 y el ritmo se ha acelerado también el último año, que hasta agosto de 2021 se habían identificado 159 regulaciones nuevas o actualizaciones, cifra que supera el desarrollo completo del año 2020. Según el PRI, la regulación en las finanzas sostenibles cumple con 4 funciones. Primero, respaldar los objetivos de la política nacional vinculados a cambio climático a los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por la Organización de Naciones Unidas, los ODS. Segundo, promover la resiliencia y la estabilidad del sistema financiero y la economía. Tercero, mejorar la eficiencia en el mercado al clarificar y alinear expectativas tanto de inversionistas como de las compañías en las que invertimos. Y finalmente, aumentar el atractivo de los países como destinos de inversión. Desde nuestra posición como inversionistas latinoamericanos, entender el avance de la regulación europea nos permite anticiparnos a los cambios que puedan darse en el futuro también en nuestros mercados. Desde nuestra posición, hablar de la evolución de la regulación europea nos va a permitir entender mejor qué podría pasar en el futuro. Para hablar de esta evolución, tengo el agrado hoy día de presentar a Carolina Fernández y a Laura Palomo, ambas asesoras jurídicas en la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones en España, Inverco. Carolina Fernández tiene una licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Pontificia Comillas y un máster en Asesoramiento y Planificación Financiera de la Universidad Rey Juan Carlos. Antes de unirse a Inverco en 2016, se desempeñó como técnica de instituciones de inversión colectiva en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde se encargaba del análisis financiero y legal aplicable a entidades supervisadas de la supervisión prudencial y aplicación de la regulación financiera, entre otras funciones. Laura Palomo, por su parte, tiene una doble licenciatura en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y el University College de London, y estudios de Leyes y Economía de Harvard Law School. Se ha desempeñado hace más de 10 años como abogada en áreas de protección al inversionista, productos financieros y regulación financiera, entre otros. Es asesora jurídica en Inverco desde 2019, donde es coordinadora del Comité de Implementación de la Normativa sobre Sostenibilidad para Instituciones de Inversión Colectiva. Bienvenidas Carolina y Laura, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les dejo la palabra para su presentación.
Muy bien, muchas gracias, Rosemary, y a todos los asistentes a esta sesión. Como ha anticipado Rosemary, en esta sesión vamos a hablar de las finanzas sostenibles en la Unión Europea, es decir, de la experiencia europea en lo que se refiere al desarrollo de un marco normativo que permita financiar lo que llamamos como transición ecológica. No obstante, antes de empezar, debemos de llamar la atención sobre el hecho de que tal experiencia europea no solo se encuentra inacabada, sino que en la práctica acaba de empezar. Es decir, nos queda un largo camino por recorrer y, desde luego, como veremos a continuación, un camino complejo. Y es que en los últimos años la Unión Europea ha ido incrementando sus ambiciones en la lucha contra el cambio climático. Y, de hecho, la Comisión Europea considera que la sostenibilidad es una de las claves fundamentales para la recuperación de la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19. En ese sentido, es cierto que ya se han adoptado medidas sin precedentes para sentar las bases normativas de lo que conocemos como el paquete de finanzas sostenibles europeo, pero quedan multitud de proyectos, iniciativas y herramientas por desarrollar, ya que los legisladores europeos entienden que el sector financiero es fundamental para alcanzar los objetivos de lo que conocemos como el Pacto Verde Europeo, que es el acuerdo mediante el cual se pretende que Europa sea el primer continente climáticamente neutro. Vale. En primer lugar, os vamos a mostrar un íter temporal muy simplificado de acontecimientos que entendemos fundamentales para la conformación de este paquete del que venimos hablando, que llamamos de finanzas sostenibles. Entonces, como veis en la diapositiva, tras los compromisos alcanzados con la ratificación del Acuerdo de París y a partir del 2015-2016, desde Europa se ha querido tomar, digamos que la iniciativa para realizar efectivamente la transición a una economía baja en carbono, más eficiente en el uso de los recursos y más circular, con objetivos medioambientales que se han ido incrementando desde entonces en los últimos años. No obstante, desde un primer momento se hizo patente que hacían falta grandísimas inversiones para realizar semejante transición ecológica y que en ese sentido resultaba clave el papel de la financiación privada. Esto es, que el flujo de capital privado se reorientase efectivamente hacia inversiones que permitiesen la transformación del sector productivo hacia otro más sostenible desde un punto de vista medioambiental. Pues bien, en este contexto, en 2016, la Comisión Europea lo que hace es crear un grupo de expertos de alto nivel para elaborar recomendaciones de cara a desarrollar una estrategia para financiar la transición hacia una economía hipocarbónica. Y en enero de 2018 es cuando este grupo de expertos presenta un primer informe a partir del cual la Comisión Europea adopta, unos meses más tarde, en marzo del mismo año, su primer plan de acción para la financiación del desarrollo sostenible. A partir del mismo, podemos decir que se pone en marcha el desarrollo de un marco normativo de regulación de las finanzas sostenibles y que empieza a recoger nuevas obligaciones que afectan al conjunto del sistema financiero, pero bueno, que afectan a todos los participantes, desde luego en los mercados financieros, como lo son naturalmente los gestores de fondos de inversión, los propios supervisores financieros y también el sector industrial. Posteriormente, como se menciona igualmente en esta diapositiva, la Unión Europea lanza el llamado Pacto Verde Europeo, a partir del cual, digamos que se asumen compromisos más ambiciosos en materia medioambiental. Y con esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente, sí. Y es que efectivamente, lo que la Unión Europea trata es de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para el año 2030, y esto en comparación con los niveles de emisión de 1990, y convertirse en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050. Vale, con esto, que es sencillamente una slide un tanto ilustrativa del proyecto de la Unión Europea, vamos a volver a la slide anterior. Sí,
para retomar un poco las cuestiones fundamentales de esta sucesión de acontecimientos. Y es que en 2019 es cuando empiezan a publicarse normas europeas sobre finanzas sostenibles que afectan directamente a la actividad diaria de los gestores de fondos de inversión. Destacan hasta la fecha las siguientes: el conocido reglamento de divulgación, el reglamento de taxonomía, regulación específica sobre índices climáticos o la revisión del conjunto de la normativa que regula la actividad de los gestores de fondos de inversión en Europa, preexistente, y que digamos que se revisa a fin de que estos gestores asuman la obligación de integrar cuestiones de sostenibilidad en su actividad de gestión de activos ordinaria. Finalmente, en 2021, se ha revisado la estrategia de la Unión Europea para financiar la transición hacia una economía sostenible, identificando acciones adicionales para que el sistema financiero apoye efectivamente la transición ecológica, y estas acciones se refieren fundamentalmente a ampliar el elenco de herramientas para propiciar esta financiación sostenible, que es el objetivo último, incluir a las pequeñas y medianas empresas, así como a los consumidores, en el acceso a la financiación de la transición, aumentar la resiliencia del sistema financiero frente a los riesgos de sostenibilidad y fomentar iniciativas y normas internacionales en materia de finanzas sostenibles para lograr, digamos, una transición global. Vale, pues dicho esto, lo que vamos a hacer es tratar de resumir de alguna manera, de exponer brevemente cuáles son las características del marco normativo europeo sobre finanzas sostenibles a día de hoy. Y, de nuevo, recordar que, como se trata de un marco en pleno proceso de construcción, vamos a empezar por centrarnos en lo que se consideran sus pilares fundamentales en origen, para después realizar una exposición, digamos que un poco más completa. Con esto pasamos a la siguiente diapositiva. Y la siguiente, por favor. Fenomenal, muchas gracias. Y vamos a hablar de lo que se han entendido desde Europa como los 3 pilares fundamentales de desarrollo del marco normativo de finanzas sostenibles. Antes de empezar, incidir en el siguiente dato, y es que estos pilares, por muy fundamentales que sean, a día de hoy se siguen desarrollando, y las normas que los componen resultan solo parcialmente aplicables a los gestores y al resto de participantes en los mercados financieros. Entonces, el primer pilar fundamental sobre el que se asienta el paquete normativo de finanzas sostenibles es la llamada taxonomía europea. Tiene por objetivo proporcionar un sistema de clasificación sólido y científico que permita a empresas financieras y no financieras compartir una definición común sobre qué actividades son sostenibles. Por el momento, se está desarrollando una taxonomía medioambiental, que lo que identifica son actividades consideradas medioambientalmente sostenibles y que puede ofrecer, en ese sentido, protección contra el blanqueo ecológico o lo que conocemos normalmente como greenwashing. No obstante, en un futuro, se espera asimismo el desarrollo de una taxonomía social y posiblemente también de una taxonomía marrón, que identifique qué actividades no son sostenibles. Para ello, de nuevo, lo que se ha hecho desde la Unión es la creación de un órgano asesor altamente especializado, que es la conocida como Plataforma de Finanzas Sostenibles, cuyo objetivo principal es asesorar a la Comisión Europea en el desarrollo de esta taxonomía, que es una tarea, digamos, de alta complejidad. El segundo pilar fundamental es el régimen de transparencia al que han de quedar sometidas empresas financieras y no financieras. A grandes rasgos, lo que trata de hacer el legislador europeo es establecer normas de transparencia que recojan exigencias para que las empresas divulguen información desde una doble perspectiva. El criterio de doble materialidad que se llama en la regulación europea. Está la perspectiva financiera, es decir, los agentes económicos han de ser transparentes en cuanto a los riesgos empresariales y financieros a los que se enfrentan debido a las exposiciones frente a la sostenibilidad que tienen, y una perspectiva extrafinanciera, es decir, sobre el impacto que las actividades de estos agentes económicos tienen en el medio ambiente y en la sociedad. Así, entre otras obligaciones, los agentes económicos, que incluyen empresas financieras y no financieras, tendrán que ser transparentes en cuanto a su comportamiento con arreglo a la taxonomía medioambiental de la Unión Europea.
Y es que al final de lo que se trata es de que los inversores cuenten con información homogénea y fiable para tomar decisiones de inversión fundamentadas, entre otros, con arreglo a criterios de sostenibilidad. En este sentido, llamar la atención sobre el hecho de que los gestores de activos de la Unión Europea, esto es, gestores de fondos de inversión, entre otros, ya están cumpliendo con un conjunto importante de normas de transparencia, ya que desde marzo de este año, 2021, resulta aplicable el reglamento de divulgación, que por una parte impone obligaciones de transparencia en materia de sostenibilidad a todos los gestores con independencia de los productos que ofrezcan y, por otra, establece un régimen de transparencia específico para los productos que pongan en circulación en función de su grado o ambición, digamos, en materia de sostenibilidad. En particular, esta normativa distingue entre productos que promueven características medioambientales o sociales, que digamos serían los que tienen un cierto grado de ambición en materia de sostenibilidad, y una categoría, digamos, de ambición superior, que serían los productos que persiguen directamente inversiones sostenibles, que serían los más, entre comillas, y por hablar de una manera popular resumida, los más verdes. Pues bien, dicho esto, podemos decir que el tercer pilar fundamental de este paquete normativo de finanzas sostenibles son, mejor dicho, un conjunto de herramientas de inversión que facilitan a los participantes en los mercados financieros a adaptar sus estrategias de inversión a objetivos climáticos o medioambientales de la Unión Europea. En ese sentido, estas herramientas, que todavía están en parte por desarrollar, pero que algunas ya están desarrolladas, incluyen los índices de referencia climáticos, o también conocidos como índices de referencia de bajo impacto carbónico, las ecoetiquetas para productos financieros, las propias calificaciones en materia de sostenibilidad o estándares que están en proceso de ser desarrollados, como el estándar de bonos verdes europeos. Y con esto, que digamos que serían los pilares fundamentales, pasamos a una vista más global de la regulación puesta en marcha en Europa hasta la fecha, que nos va a facilitar Carolina. Y hemos hablado de pilares o piezas que se consideran clave sobre las que pivota el desarrollo del marco regulatorio que trata de fomentar esta financiación de la sostenibilidad en la Unión Europea. No obstante, el conjunto de medidas normativas, bien sea las aprobadas o en procesos de tramitación o aprobación por el legislador europeo, es muy amplio y podemos aproximarnos de una manera más completa, aunque resumida, con la diapositiva que estáis viendo. Esta diapositiva busca transmitir, o al menos que se vea de una manera visual, las medidas que a nivel europeo se están tomando en materia de finanzas sostenibles. Para facilitar la comprensión un poco, se han tomado los objetivos fundamentales del Plan de Acción de la Unión Europea, que son, de alguna manera, el reorientar los flujos de capital. Luego, por otra parte, asimismo, integrar en el sistema financiero la gestión de riesgos de sostenibilidad y fomentar la transparencia y el cortoplacismo. Asimismo, hemos recogido las acciones consideradas para conseguirlos y los resultados o iniciativas legislativas adoptadas hasta la fecha. En el campo del objetivo para reorientar la financiación privada hacia inversiones sostenibles, o, dicho de otro modo, para brindar a los inversores la oportunidad de identificar y optar por inversiones sostenibles, se han establecido las bases de lo que conocemos como la taxonomía medioambiental de la UE a través de un reglamento de taxonomía. Asimismo, se han introducido nuevas obligaciones que afectan a los comercializadores de producto de inversión a la hora de asesorar a sus clientes sobre la base de preferencias de estos en materia de sostenibilidad. También se han creado, como ya ha mencionado Laura, índices de referencia de bajo impacto carbónico que son necesarios para construir e impulsar la inversión en proyectos y activos sostenibles. Y una propuesta que está a la fecha, hace poco acaba de terminar la consulta, de estándares de bonos verdes europeos. Es una propuesta ya legislativa. Mientras que las ecoetiquetas para productos financieros todavía, si bien están previstas, todavía están pendientes de desarrollo. En cuanto a la integración en el sistema financiero de la gestión de riesgos de sostenibilidad, como hemos dicho, fundamentalmente climáticos y medioambientales, de cara a aumentar la resiliencia del propio sistema financiero, se busca adaptar la normativa de bancos y aseguradoras
No obstante, los gestores de fondos de inversión de la Unión Europea ya cuentan con normas específicas que les exigen tener en cuenta esta sostenibilidad en el proceso de inversión y que resultan plenamente aplicables a partir de agosto del año que viene. En cuanto a el fomento de la transparencia, se está incrementando exponencialmente el deber de informar sobre cuestiones de sostenibilidad en informes comparativos e en información de producto. El incremento de transparencia en materia de ESG ahora mismo en la Unión Europea es enorme. Además, se están aprobando nueva normativa sobre implicación de accionistas. Como sabréis, también está la directiva conocida como Shareholders' Right Directive, y que busca también dar esa transparencia por la parte de la implicación que estos accionistas tienen en la inversión en empresas. Y a su vez se está transformando la calidad y la profundidad de la información sobre cuestiones ESG a facilitar a todos los agentes económicos, armonizando su contenido y el formato para garantizar que sea creíble y, sobre todo, una cosa que es fundamental de cara a que se dé una información realmente útil es que sea comparable. Por otra parte, recordad que lo anterior, como ya hemos venido diciendo, se refiere a normas comunes a nivel europeo y que debido a este proceso que se mantiene vivo de desarrollo de la normativa y que está en continuo crecimiento, en ocasiones conviven diferentes normas de carácter local aplicables a los Estados miembros. En este sentido, nos podemos referir a la normativa de marketing, es decir, a la parte de comercialización que es propia de cada país, iniciativas previas que hubiese ya sobre bonos verdes o la propia información relativa a la descarbonización de determinados sectores de la economía. Con todo ello, tenemos hoy por hoy una situación de regulación inacabada, pero extremadamente compleja, que entraña grandes esfuerzos de implementación. Y aquí es donde pasamos a la siguiente diapositiva, en la que hemos tratado de recoger un poco los grandes retos actuales de la industria de gestores de fondos de inversión, ya que la ambición de las instituciones europeas por avanzar en materia de sostenibilidad medioambiental está ocasionando que se exija a los agentes económicos, entre ellos a los gestores de activos, un esfuerzo de adaptación normativa sin precedente. Una de las dificultades fundamentales es que se está exigiendo el cumplimiento con normas pendientes de desarrollo o cuyo contenido depende en gran parte de regulaciones que están inacabadas. Hacemos hincapié en este punto porque realmente está suponiendo un esfuerzo adicional por parte de la industria, el hecho de adaptarse a normas en continua transformación. Y por ello podemos señalar que los gestores de fondos están sometidos a una normativa de transparencia muy exigente en cuanto a las características de sostenibilidad medioambiental, tanto de la propia entidad como de sus productos. Ello teniendo en cuenta que la taxonomía, como hemos mencionado previamente, se encuentra inacabada, hay una carencia de datos de sostenibilidad de las actividades de los emisores en los que se invierten, puesto que efectivamente en tanto la normativa no lo exige y esos datos tampoco hay unas medidas o indicadores exactos sobre cómo dar esa información de manera comparable, se generan esas carencias y numerosos conceptos y metodologías o métricas pendientes de desarrollo y clarificación. El hecho de que se trate una normativa que está en pleno proceso de desarrollo se le suma el problema de que los creadores de producto, como son los gestores de inversión, han de realizar un ejercicio de readaptación constante. Por poner un ejemplo, tienen que adaptarse de manera continua a modificaciones de la información precontractual, del propio catálogo de producto que ofrecen o del análisis de la exposición a posibles riesgos legales derivados del cumplimiento de un calendario de implementación en constante evolución. Por otra parte, en el estado actual de la normativa europea, todavía hay espacio para aplicación e interpretación diferenciada de normas en los marcos jurídicos nacionales, cuestión que es un problema en sí mismo en un mercado europeo que lo que busca es la integración y ser un mercado único. No obstante, sí que hemos de alabar la labor que están haciendo algunos de estos supervisores nacionales, como es el caso de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, tratando de dar un paso al frente y buscar interpretaciones que faciliten a la industria aplicar esta normativa. Y con todo esto, agradeceros mucho la posibilidad de participar en la asamblea. Buenísimo, muchas gracias
por esta presentación tan completa, Carolina y Laura. En América Latina, en realidad, estamos bastante detrás de todo el desarrollo que comentan. Sí hemos visto una aceleración en los últimos años, también hay desarrollos de taxonomías locales que se están iniciando, que también buscan precisamente homologar las definiciones, ¿no? La regulación en la TAM por lo general venía más vinculada al reporte voluntario de los emisores inicialmente, desde fines de los 90 y en los años 2000, en diferentes países de la región, que se buscaba promover esa transparencia por el lado del emisor, del mercado de valores, de temas ambientales, sociales y gobierno corporativo. Pero esto ha venido evolucionando y también lleva alcanzando a los administradores o a los asset owners, ¿no? En el caso de los fondos de pensiones, que son uno de los principales inversionistas institucionales, hemos visto que cada vez hay mayores regulaciones a nivel de los países pidiendo que hagan este reporte de cómo es que se integran los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la gestión de sus procesos de inversión y demás. Vemos también este avance extendiéndose en diferentes países, llegando también a tocar en algunos casos fondos, yendo más allá de los fondos de pensiones, y va a ser muy interesante ver cómo sigue desarrollándose eso y si es que es posible que este tipo de regulaciones catalicen un mayor direccionamiento de recursos hacia financiamiento sostenible que contribuya a la descarbonización de las economías y en general a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ahora quisiera hacerles algunas preguntas que teníamos preparadas para ustedes, volviendo un poco al tema de las dificultades al momento de hablar de finanzas sostenibles, inversiones responsables, sobre las definiciones comunes, como mencionaban diferentes organizaciones que empezaron a trabajar estos temas antes de que hubiera una reglamentación, acuñaron sus propios términos y esos términos no siempre son homogéneos o no siempre hay una definición precisa en torno a ellos. Y la ambigüedad en estas definiciones da espacio a lo que llamaron, ¿no?, greenwashing, esta práctica de publicidad engañosa que de alguna forma trata de presentar un producto o un fondo como si tuviera prácticas mucho más afines a sostenibilidad o objetivos ambientales o sociales, pero en realidad no es el caso. Entonces quisiera preguntarles a ustedes, nuestros expertos, ¿cómo ven este tema desde la regulación europea y qué tan probable es que la regulación reduzca este potencial de greenwashing en el mercado de finanzas sostenibles? Y si ven esto expandiéndose o trasladándose a otros mercados como el latinoamericano o el norteamericano. Gracias, Rosemary, por la pregunta. Y, bueno, un poco en línea con lo comentado hasta ahora, el problema del greenwashing se ha querido abordar en la Unión Europea con la creación de una taxonomía que efectivamente pues, facilite un lenguaje común e identifique las actividades sostenibles, es decir, aquellas actividades que lo son frente a las que no lo son. Adicionalmente, pues la transparencia y la inclusión de metodologías y métricas para expresar el grado de ambición en materia de sostenibilidad de producto ha sido la otra forma de añadir información y evitar este greenwashing, que al final es parte de lo que hablábamos de los 3 pilares en la diapositiva que comentó Laura. Entendemos que tal regulación puede llegar efectivamente a minimizar el greenwashing, al final que todos hablemos de lo mismo y que todo el mundo pueda acceder a esa información, pues en principio debería tender a reducirlo. No obstante, el proceso regulador todavía no ha terminado y es necesario ver los resultados, porque ahora mismo estamos con una lupa, es decir, estamos demasiado cerca de la normativa y no tanto de los resultados que ha producido la misma. Además, es que la propia taxonomía es una tarea de máxima complejidad, teniendo en cuenta que, por un lado, hay múltiples aspectos científicos a tener en cuenta en relación con la sostenibilidad y, de otro, se ponen en juego intereses nacionales, como habéis visto también con la COP26. Es decir, hay importantísimas implicaciones económicas para los países afectados por la regulación. Y esto es lo que está ocurriendo en Europa y entendemos que podría ocurrir en otros mercados, por supuesto, que traten de desarrollar una regulación con objetivos similares. Más aún si se trata de hacerla eficaz a una escala supranacional,
donde haya que poner de acuerdo diferentes intereses particulares, como es el caso de la Unión Europea. Pero bueno, por compartir algunos datos para que os hagáis una idea de lo que a día de hoy supone el producto, sobre todo de fondo de inversión con sesgo en lo que es el panorama europeo, podríamos decir que representa a fechas de finales de este primer trimestre de 2021 el 24% del mercado de fondos europeos, con lo cual empieza a tomar la oferta bastante sólida. Buenísimo. Muchas gracias por esta precisión. Y en base a lo que mencionabas de los principales desafíos y cómo es una regulación bastante rigurosa y que además está todavía en definición, uno de los argumentos en contra de esta regulación es que representa un costo muy alto para los inversionistas, ¿no? Los desarrolladores de productos en general, y que estos recursos en realidad podrían asignarse a mejorar estos procesos, a mejorar la medición del impacto o a desarrollar nuevos productos. ¿Cómo aborda la regulación el balance entre la necesidad de poner estándares rigurosos, pero al mismo tiempo no impedir o dificultar la innovación en finanzas sostenibles? Gracias, Rosemary. Esta pregunta te la voy a responder yo. Mira, actualmente la regulación europea parece más centrada en avanzar para la consecución de objetivos climáticos que en los costes de implementación que esto pueda suponer para la industria propiamente dicha. No obstante, a grandes rasgos y a modo de ejemplo, la regulación europea, por supuesto, contempla criterios como el de proporcionalidad o materialidad para modular obligaciones de las entidades más pequeñas o de las cuestiones que puedan tener un menor impacto, digamos, en factores de sostenibilidad. Por ese motivo, no podemos concluir que la regulación sea completamente ajena a costes, sino que digamos que trata de articular los mismos a partir de principios generales como el de proporcionalidad o materialidad de los daños o problemas a solucionar. En cualquier caso, el incremento de costes de análisis es mucho más que significativo con la implementación de esta regulación, puesto que las obligaciones nuevas son muchas, como ya ha mencionado Carolina. Además, el desafío de obligaciones, digamos, revisadas, cambiantes en el relativo corto plazo, incrementa aún más los costes y hay que tener en cuenta que a fecha de hoy los datos públicos, es decir, de acceso gratuito sobre sostenibilidad, son muy pocos. Para los gestores es fundamental identificar y acceder a datos necesarios en materia de sostenibilidad y muchas veces tienen que hacerlo a través de proveedores de datos o análisis de terceros que al final tienen un coste en sí mismo. Por lo tanto, equilibrio entre ambiciones climáticas y costes, quizás no demasiado, pero vamos a ver, tenemos que esperar, como decía Carolina, en cualquier caso, a ver cuáles son los resultados una vez vaya asentándose este conjunto de regulación que supone en este momento mucha novedad y necesariamente inversiones importantes por parte de todos los agentes económicos para cumplir con la misma. Gracias. Gracias a ti. Entonces, ¿cuáles dirían ustedes que podrían ser las principales lecciones que los inversionistas latinoamericanos saquemos de la experiencia europea que os han comentado? Bueno, de nuevo, no sé si es un poco pronto para hablar de lecciones. Quizás podemos retomar la idea de las dificultades, porque el proceso está muy lejos de estar acabado y, por lo tanto, queremos ser muy prudentes a la hora de identificar el deber ser de una transformación de esta categoría. No obstante, por parte de la industria nos resulta hoy por hoy inevitable pensar que el proceso de implementación de una normativa tan ambiciosa en materia de finanzas sostenibles quizás hubiera sido más fácil o al menos más natural si las obligaciones de transparencia hubieran resultado aplicables con posterioridad. Y cuando digo con posterioridad es
una vez la taxonomía estuviese más acabada y sobre todo todos los agentes en los mercados financieros, bueno, en el mercado global estuviésemos, digamos que más familiarizados con los términos y criterios que recoge esa taxonomía. Y fundamental, hubiera sido también más fácil y más natural una vez existiesen datos fiables, comparables y públicos en cuanto a sostenibilidad de emisores, de productos financieros, así como, por supuesto, mayor claridad en los conceptos para, entre otros, dar respuesta, digamos, a las preferencias de sostenibilidad de los inversores que al final se sitúan, digamos, en el epicentro de todo esto. Se trata de que los inversores elijan de manera fundamentada la sostenibilidad y para eso hay que, digamos, todos inversores y el resto de agentes económicos deberíamos estar, digamos, más familiarizados con los conceptos relativos a la sostenibilidad que engloban al final áreas muy diferentes, a veces de contenido científico y que, bueno, la divulgación, digamos que va llegando a la vez e incluso a veces por detrás de la propia normativa. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando, en su opinión, ¿qué otros aspectos, además de los que nos han comentado ahora, pueden ayudar a fomentar el desarrollo de las finanzas sostenibles? Bueno, voy a contestar yo a esta. Tal y como señalaba el grupo de expertos de alto nivel que en su día, en el 2016, formó la Comisión Europea, la acción del sistema financiero, o sea, es decir, toda esta normativa o todo este marco jurídico no puede sustituir otras medidas fundamentales, como es el impulso fiscal, ¿no? Al final es necesario también que haya cambios en impuestos y subsidios. Y por poner un ejemplo, no sé, incluso una fiscalidad que incentive la inversión en este tipo de productos financieros resultaría de vital importancia. Adicionalmente también, como ya hemos dicho, una taxonomía sin acuerdos políticos realmente no promueve actividades medioambientalmente sostenibles. ¿Y qué es medioambientalmente sostenible? Además de los criterios técnicos de selección, también hay los intereses que existen en los distintos países, que si bien todos estamos en el mismo barco de la búsqueda de la neutralidad a 2050, pues también hay que combinarlo con economías muy diversas. Yo entiendo que también es importante por el hecho de lo que ha señalado Rosemary, es decir, que cada uno de los países y también de manera general están realizando su propia taxonomía, pues es un refuerzo de la cooperación a nivel internacional, porque al final pues la economía y las finanzas son globales. En este sentido, la Comisión Europea, de hecho, propone mejorar la cooperación entre autoridades europeas para trabajar en un enfoque común y una transición ordenada que fomente, pues eso, a estándares de alto nivel. Y por último, yo diría que, a pesar de ser lo último, para mí no es lo menos importante, sino una de las cosas fundamentales es una educación basada en la sostenibilidad, en todos los aspectos, desde la sostenibilidad en casa hasta la sostenibilidad en materia financiera. Genial. Muchísimas gracias, Carolina y Laura, por acompañarnos en esta sesión y por ilustrarnos con toda la experiencia europea. Y también a todos nuestros participantes por acompañarnos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan un buen día y los dejo con Fernando. Muchas gracias. Gracias. Hola, gracias a nuestros participantes por este bloque súper interesante. Rosemary además se ha encargado de hacer las preguntas que complementan precisamente esta exposición y que nos ayudan un poco a, creo que yo lo digo como customizar, pero no customizar cada una de estas experiencias a la realidad latinoamericana y a los desarrollos regulatorios en un tracto además que probablemente sea muchísimo más lento, ¿no? Ahora escuchaba estas últimas propuestas que para nosotros pues suenan como demasiado del futuro, pero que en realidad en Europa pues son prácticamente temas que sí son vigentes y preocupaciones
válidas, ¿no? Y eso, como hablábamos con Rosemary cuando un poco diseñamos el bloque, es justamente lo que queríamos, ver un poco el futuro que nos espera, ¿no? Nosotros probablemente en este tracto todavía tengamos algunas partes de estos segmentos que ustedes han mencionado en la evolución de la sostenibilidad europea. Les agradecemos nuevamente su participación y bueno, vamos a buscarlas nuevamente a partir de FIAFIN para poder explayarnos probablemente en otros foros con estos temas y probablemente con mayores desarrollos. Muchas gracias a ustedes, a todos los que nos han acompañado, a los participantes de todos los países. Muchas gracias. Incluso hemos visto gente y agradecemos también la presencia de países que no son miembros de FIAFIN, de gremios, incluso hay gente de Bolivia, hay gente del Reino Unido, hay gente de Estados Unidos, países que no forman parte de FIAFIN, pero que se interesan en estos desarrollos regionales. Vamos a hacer un breve receso, agradeciendo también a nuestros auspiciadores. Esto tengo que comentarlo. A nuestros auspiciadores: Pricewaterhouse, BBVA, Scotia Fondos, Sura, Credit Corp Capital, Interfondos, PIP, All Funds y Britec. Hacemos un receso de 3 horas y nos encontramos minutos antes de las 3 de la tarde, hora peruana. Muchas gracias por acompañarnos.